Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Yo un poquillo malilla del estómago, pero pues con entusiasmo, con interés de charlar y comunicar con ustedes, pues esta idea hoy, miércoles 17 de mayo, pues es un día en el que se lucha por erradicar la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia. Y entonces María Aurora pensó que sería muy interesante hablar de cómo erradicar de la escuela los discursos de odio. Así que, bueno, pues para quienes ya nos conocen, María Aurora será nuestra conferencista el día de hoy. Para quienes no, pues les voy a leer una breve semblanza de ella. María Aurora Mota Bravo estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y su licenciatura tenía acentuación en la filosofía de las ciencias. Vivió 6 años en Waterloo, Canadá, donde obtuvo las maestrías en sistemas computacionales y sistemas de manufactura. Durante 3 años fue investigadora en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 1994 pasó un año en la Universidad de Edmonton, en Alberta, Canadá, en donde comenzó a interesarse por los estudios de mujeres, ética y política. A partir de su regreso a Monterrey, fue fundadora del movimiento feminista de esa ciudad y de la diversidad sexual. En 1998 fundó la organización Género, Ética y Salud Sexual AC, que dirige hasta la fecha. Durante 8 años dirigió el proyecto Oasis, Centro de la Diversidad, que fue el primer centro de América Latina donde se atendían a jóvenes gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, y se trabajaba en la prevención del VIH-Sida. Es autodidacta en temas de género y sexualidad. Es fundadora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Monterrey, Iglesia Cristiana Ecuménica e Incluyente. Vive en Monterrey, México, y en el 2020 terminó otra maestría, una maestría en educación en la Universidad Iberoamericana. Ella es promotora cultural e imparte talleres y pláticas y conferencias sobre sexualidad, diversidad sexual, género, ética, laicismo y derechos humanos. Y bueno, pues le voy a pasar los micrófonos a María Aurora para que empiece a compartirnos el día de hoy. Muchas gracias, María Aurora. Claro que sí, muchísimas gracias, Clau, por la presentación y me da muchísimo gusto estar aquí. Ya saben que todos los miércoles nos reunimos para hablar de algún tema de educación integral en sexualidad. Educaréis tiene como objetivo educar a todos los docentes del país, entonces nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Bueno, voy a compartir una presentación que hice para hablar de estos temas. Déjenme abrirlo un poco este. Clau, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya les dijo Claudia, somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos erradicar de la escuela los discursos de odio. Fíjense que hoy es 17 de mayo de 2023 y
¿qué es lo que estamos celebrando el día de hoy, 17 de mayo? Se conoce como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La homofobia es el odio o la no aceptación de los homosexuales, de las personas homosexuales. La transfobia es el odio o no aceptación de las personas trans. Y la bifobia es la no aceptación de las personas bisexuales. Y a estas tres palabras, yo me atrevería a decir que tendríamos que agregarle lesbofobia, que es la fobia hacia las mujeres lesbianas, y la no binariofobia, es decir, no aceptación de las personas no binarias. Y así podríamos ir incluyendo cada una de las fobias que tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género o la expresión de género. Y en 1990, por eso se celebra el 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad ya no era una enfermedad mental. En los documentos anteriores sí se decía que la homosexualidad es una enfermedad, pero hace 33 años, ya a nivel internacional, se eliminó. Nunca debió haber estado ahí, pero ahora a nivel mundial sabemos y se ha decretado que la homosexualidad no es ninguna enfermedad mental, ni física, ni de ningún tipo. Fíjense, ya llevamos 33 años con este decreto. Y algunas personas siguen insistiendo que la homosexualidad es una enfermedad mental. Entonces, primera información que ustedes deben de conocer perfectamente bien es, según la Organización Mundial de la Salud, desde hace 33 años, la homosexualidad no es una enfermedad mental. En el año 2014, México declaró en un decreto presidencial el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Aquí nos tardamos 24 años como país en reconocer este día como un día en donde se hacen muchas actividades relacionadas con este tema. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores también hizo un evento. Pero todo esto, ¿qué tendría que ver todo esto con nosotros, con las personas que estamos en las escuelas, con los docentes? Que nuestro trabajo es atender a la niñez mexicana. Pues encontré unos datos que son, me parece, súper importantes. Y porque es algo que de repente nos preguntan o nos preguntamos. ¿Y existen las infancias LGBT? Muchos grupos dicen, pues que de adultos hagan lo que quieran, pero dejen a los niños ser niños y a las niñas ser niñas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que se hizo hace algunos años. Y a mí este dato que les voy a mostrar me parece impresionante. Se les preguntó a las personas su orientación sexual, su identidad de género, y vemos que de las personas que tienen más de 60 años o más, personas de mi generación, solamente el 0.9%, de este lado está aquí, se considera que pertenecen a esta población. Conforme va disminuyendo la edad, va aumentando drásticamente el porcentaje. Entonces, de menos del 1% de las personas en mi generación que se identifican como LGBT, llegamos hasta un 10% entre las personas entre 20 y 24 años y un 15%, casi un 16% entre 15 a 19 años. Entonces, esto quiere decir que en nuestros escalones de clase, el 15%, es decir, 1 de cada 7 personas, ya entre 15 y 19 años se identifican como LGBT. De tal manera que no es un tema del cual en las escuelas no tengamos que hablar, porque si ya de 15 a 19 años se declaran o se reconocen a sí mismos LGBT, pues es una población bastante grande. Y vamos a ver
siguiendo con los datos de la misma encuesta, que valdría la pena que conocieran esta encuesta porque es súper rica y no tiene mucho tiempo que se terminó, creo que 2 años. Dice, ¿a qué edad se dio cuenta de su orientación sexual? Le preguntan a las personas lesbianas, gays o bis. Dicen el 43.4% que se dieron cuenta en la primera infancia, es decir, antes de los 7 años. Entonces, a la pregunta esta de si existen las infancias LGBT, definitivamente sí existen las infancias LGBT. Tal vez no lo tienen tan identificado, tal vez no conocen la nomenclatura, pero sí se reconocen como algo en ellos y en ellas es diferente. Por otro lado, las personas trans nos dicen que el 62% dice la pregunta, ¿a qué edad se dio cuenta que su forma de ser o actuar no correspondía con su sexo de nacimiento? Las personas trans son aquellas personas que nacen con una genitalidad, digamos, masculina, pero a lo largo de su vida, y aquí vemos que el 62% antes de los 7 años, se reconocen que esa identidad que les pusieron al nacer no es su identidad psicológica. Si bien es cierto que tienen genitales masculinos, su identidad psicológica es femenina o viceversa. Pudieron haber nacido con genitales femeninos y asignados a ser mujer, pero a lo largo de su desarrollo se dan cuenta, se reconocen a sí mismos como hombres y entonces son hombres trans que comienzan un proceso de transición. Estos datos que tenemos la fortuna de poseer en México, de haber conseguido en México gracias al trabajo del INEGI, son impresionantes y justifican absolutamente todo el trabajo que les docentes tenemos que hacer en relación con nuestros cursos, porque ahí en nuestros cursos, en nuestras clases, están las primeras infancias que se están reconociendo a sí mismos como LGBTI. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, las personas presentes o también por el chat, por el Facebook, con mucho gusto comentamos o reflexionamos. Por otro lado, ¿qué es el discurso de odio? El discurso de odio es un tópico que está muy poco desarrollado en México. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea lo ha desarrollado muchísimo más. En el ámbito europeo se ha definido el discurso de odio como el fomento, promoción o instigación del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condiciones personales. En resumen, el discurso de odio es cuando algunos grupos o personas construyen el ellos, o sea, ellos son inferiores. Siempre es con una cuestión de inferioridad. Ellos, las personas transexuales, una es decir que no existen, que también ese es un discurso de odio gravísimo, porque, pues imagínense que digamos, tú no existes, o sea, ni siquiera te doy el derecho de existir, tú no existes, o si existes, eres inferior a mí y por eso te mereces absolutamente todos los males. Yo también agregaría, no como discurso de odio, pero como un tema preocupante, el silencio en los salones de clase alrededor del tema. Se habla muy poco en los salones de clase, tanto de orientación sexual como identidad de género. Pero vamos a ver qué es lo que
qué sucede en nuestras escuelas. Y estas notas son apenas de marzo del 2023. Dice así: discriminan a Paola en Oaxaca, le niegan acceso a su escuela por usar pantalón. El municipio en donde Paola fue discriminado se rige por usos y costumbres. Y Paola es un niño trans realmente, pero en ese momento, digamos, ella no tiene mucha claridad en este tema de la identidad. Lo que sí tiene mucha claridad es que ella quiere ir en pantalones, que más que identidad tendría que ver con la expresión de género. Y ella pone una queja, su mamá pone una queja en las comisiones estatales de derechos humanos. El juez le dice que puede ir en pantalones y el pueblo, los directivos y el pueblo se oponen rotundamente a que Paola vaya a la escuela, es una telesecundaria, utilizando pantalón. Le dicen que la única forma en que puede asistir a la escuela es utilizando una falda. Que por cierto, esta diferenciación en los uniformes, tanto de preescolar, primaria y secundaria, pues empiezan y perpetúan una desigualdad entre hombres y mujeres. Porque las chicas, las niñas que tienen que ir con falda, pues no tienen la misma libertad de movimiento, la libertad de correr, la libertad de hacer cosas, como los chicos que usan pantalones o en algunas partes shorts, que es muchísimo más cómodo para realizar actividades, etcétera. Por otro lado, también tenemos este otro caso en donde dice que Jesús fue discriminado por tener pelo de niña, se rapa para poder estudiar. Entonces, no estamos hablando aquí de orientación ni de identidad, estamos hablando de expresión de género, que alguien, la sociedad, definió que es el pelo de niña. Y entonces un niño Jesús que se dejó el pelo largo, se le tacha de pelo de niña y entonces lo están hostigando, le están haciendo bullying y entonces el chico decide raparse para poder estudiar. No me acuerdo dónde fue este caso. Pero vamos viendo qué es lo que podemos hacer para combatir la LGBT-fobia en las instituciones educativas. Primeramente, me parece súper importante que los docentes se informen sobre el tema en fuentes científicas. Todavía hay muchos prejuicios en relación con estos temas y si los docentes no se informan, pueden replicar esta LGBT-fobia. Por ejemplo, decir, es que los gays son muy simpáticos. Pues no, en ningún lugar hay investigaciones que digan que los gays son muy simpáticos. O sea, los gays pueden ser simpáticos, pueden ser odiosos o pueden ser de diferentes formas. El ser gay o el ser homosexual no implica otra cosa más que hay un hombre que tiene atracción hacia otros hombres. Luego, debemos de construir la inclusión dentro de la diversidad. Puedes tomar otro, no pasa nada. Les encargo si pueden apagar una zanahoria. el micrófono, porfa. El zanahoria. Gracias. Debemos de reconocer que vivimos en un mundo, gracias a las comunicaciones, a los transportes, súper diverso, y que dentro de esa diversidad debemos de incluir a todo mundo y primeramente decir, todos somos iguales. Todos somos iguales, seamos chaparritos, altos, seamos inmigrantes, seamos homosexuales, seamos lesbianas, tengamos otra religión. Todos somos iguales y todos merecemos respeto. Otra cosa es hablar, por ejemplo, de las familias diversas y reconocer que absolutamente todas las familias son respetables. La familia que está compuesta por una mamá y sus hijos. Las familias que está compuesta por el abuelo, la abuela y los nietos. Las familias que están compuestas por dos papás. Las familias que están compuestas por una mamá y un papá
y unos abuelos que viven, etcétera. O sea, todas las familias son igualmente buenas y todas las familias deben de respetarse. Entonces, sí reconocer la diversidad, pero incluir absolutamente a todos y a todas. También como docentes me parece que es obligatorio buscar el apoyo familiar para el estudiantado LGBT. Si sabemos que un chico o una chica de las poblaciones LGBT es violentado o rechazado por sus familias, me parece que tenemos una responsabilidad para hablar con esas familias y explicarles lo que puede suceder si ellos o ellas, las familias, rechazan a sus hijos LGBT. O incluso cosas extremas como es llevar a los jóvenes LGBT a lo que se llama terapias de conversión, que en realidad son torturas, o llevarlo con un sacerdote, incluso hay exorcismos de personas LGBT. Entonces me parece que como docentes la responsabilidad es hablar con los papás y decirle, primero, la cuestión LGBT no es una enfermedad, y ya lo dijimos desde 1990, hay que ilustrarlos a los papás. Por otro lado, la orientación y la identidad de género nos cambia. Por más que usted lleve a su hijo, que no tendría por qué hacerlo, no va a cambiar su orientación o su identidad de género. Por otro lado, podemos hablar de orientación e identidad de género dentro de nuestros cursos. Una forma de hacerlo es presentar modelos LGBT dentro de la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz y todo lo que escribió y lo maravillosa que fue, podemos hablar también de que ella estuvo enamorada de una mujer y que hay unas cartas que se escriben y además muchas de sus poesías que ella escribió, las escribió hacia una mujer de la cual estaba enamorada. También podemos hablar de que Gabriela Mistral, la única mujer premio Nobel de América Latina de literatura, también amó a otra mujer, en ese sentido era una mujer lesbiana, y hay documentación extensa que avala esta situación. Sara García, la abuelita del cine mexicano también, hasta que murió, vivió con su pareja Rosario. Entonces también lo podemos decir. Y estamos encontrando aquí mexicanas, contemporáneas, más antiguas, más modernas. Frida Kahlo fue una mujer bisexual, también se conocen por muchas cosas sus prácticas sexuales con hombres y con mujeres. También podemos hablar, cuando hablamos de la Revolución Mexicana, del coronel Amelio Robles, que estuvo en el ejército de Emiliano Zapata al sur, en Morelos, y que era un hombre trans. De nacimiento se llamaba Amelia Robles, y él cuando hace su transición se llama coronel Amelio Robles. También podemos hablar de Alan Turing, que es el descubridor de lo que ahora conocemos como algoritmos. Y Alan Turing, y esto es también lo importante que lo sepamos y lo podemos decir, Alan Turing lo castraron en la época estamos hablando en Inglaterra, en Gran Bretaña, ya. Y él se suicida poniendo cianuro en una manzana y dándole una mordida a esa manzana. De allí el logotipo de Apple, que es una manzana mordida, un homenaje a Alan Turing. También podemos hablar de Freddie Mercury, también como un hombre homosexual, o si nos queremos ir a la historia y las artes, podemos hablar de Leonardo da Vinci, que también era un hombre homosexual, Miguel Ángel también, o si nos queremos hablar de cine, podemos hablar de Pedro Almodóvar, o si nos queremos hablar de música clásica, podemos hablar de Tchaikovsky, podemos hablar de música moderna, David Bowie, podemos hablar de Oscar Wilde, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad construir modelos positivos para que el estudiantado pueda verse representado en estas figuras de la historia.
El discurso de odio se está trabajando muchísimo en Europa, como les comentaba, y la UNESCO también ha hecho mucho trabajo relacionado con este tema. Dice así, y me pareció importantísimo esta parte. Fíjense, en el año 2022. Para ser aliados en la lucha contra el odio, las instituciones educativas y los educadores deben ser modelos de conducta, es decir, marcos de referencia que puedan inspirar y orientar a los jóvenes. Esto requiere que los educadores tomen conciencia previamente de sus propios prejuicios y supuestos implícitos y de cómo estos pueden influir en la manera en que se comportan con sus alumnos. Muchas veces el discurso de odio contra la población LGBT no es algo directo, un discurso articulado, sino, por ejemplo, algunas personas hablan de que, pues es que es así, o es rarito, o es cotito. Pues esas son maneras, ese es un discurso de odio. Si quieres referirte a una persona, puedes decir es una persona homosexual o es lesbiana, tal cual, como es el nombre, digamos, científico para hablar de la orientación sexual, o es una persona trans. Entonces, también las muecas de pues es así, ya sabes cómo, ¿no? O sea, con aquella carita de desprecio. También, eso también habla, y eso también les da información al estudiantado de qué es lo que pasa con, que hay que despreciar a las poblaciones LGBT. Bueno, y también no solamente el discurso de odio viene personalmente, sino que a raíz de la pandemia y a raíz de todo lo que hemos trabajado, la UNESCO y todos lo hemos visto, surge el discurso de odio en las redes sociales. Y entonces la UNESCO hace este folleto que me parece súper interesante, que se llama Hacer frente al discurso de odio en las redes sociales, desafíos contemporáneos. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Y luego, hoy me topé con, cuando nosotros anunciamos en nuestra publicación de Facebook de Educación Integral en Sexualidad, Educaréis, me topo con lo siguiente, fíjense, para que le demos una analizada cómo es el discurso de odio. Mira, dice una persona que no alcancé a tomar, porque por la imagen dice: mejor conduzcan y eduquen bien a los chicos. Solo perturban más sus mentes cuando andan extraviados. Ya fíjense las palabras que utilice. Conduzcan y eduquen bien. ¿Qué será educar bien? Porque lo primero que yo les comenté es que hay que informarnos científicamente. Ya vimos en los datos que las infancias LGBT existen. Entonces, ¿qué será educarlos bien? Yo creo que educarlos bien es darles información científica, demostración verídica, información demostrable. Desde mi punto de vista, eso es educarlos bien. A los chicos solo perturban. ¿Qué es perturban? Cuando yo le doy a alguien información verídica y científica, si yo le hablo de verdades que la humanidad considera verdades, pues no creo que lo estoy perturbando, al contrario, le estoy quitando la ignorancia. Si esa persona pensaba, ese chico pensaba que la homosexualidad es una enfermedad, pues yo le voy a decir, la Organización Mundial de la Salud dice desde 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Y eso lo dice no yo, el docente o la docente, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es una institución internacional que rige, digamos, el pensamiento en términos de salud de toda la humanidad. Y luego dice, solo perturban más sus mentes. O sea, ya estaban perturbados y ahora nada más los perturbamos más. Me parece que si estaban desinformados,
lo que estamos haciendo es informándolos. Cuando andan extraviados, vimos ahí los datos, ya vimos los datos de la encuesta en donde dicen que ellos se reconocen a sí mismos que antes de los 7 años, en un porcentaje de 40 y tantos y en un porcentaje de 60 y tantos, se reconocen a sí mismos como LGBT. Vuelvo a insistir que no es que tengan la conceptualización teórica clarísima, pero sí, por ejemplo, dicen, es que pues yo me gustaba sentarse con mi amigo en la banca junto a él, porque yo quería mucho a mi amigo y compartía el lonche con mi amigo. Yo soy niño y él era niño y sentía un cariño muy especial por su amigo. Bueno, pues eso pudiera ser que a lo largo de los años el chico se declare homosexual. Puede ser o no puede ser. Tampoco lo podemos saber. Pero no está extraviado. Puede recordar esa amistad a lo largo del tiempo después como una gran amistad que tuvo con su amigo del kinder o de la primaria, ¿no? Entonces, vemos cómo estas intervenciones que están teniendo de discursos de odio, pues en realidad no se han puesto a leer, no se han puesto a estudiar, no han visto números, y entonces se ponen a escribir pues con una ligereza que raya en la ignorancia, diría yo, ¿no? Ahora vamos a leer lo que dice Alexander Reyes. Y yo sí, cada vez que yo menciono a alguien en Facebook, sí lo menciono con su nombre, porque me parece que todos y todas debemos de ser responsables de lo que publicamos en redes sociales. O sea, creo que es parte de la responsabilidad de la adultez, también de las adolescencias. Tenemos que hacerlos conscientes, responsabilizarnos de lo que publicamos en todas nuestras redes sociales. Y dice lo siguiente: como profesionales y responsables de brindar parte de la educación en nuestros hijos, deberían de evitar que estos temas de ideología de género lleguen a las escuelas a causar un caos y trastornos y daños severos en nuestros hijos. No disfraces ese adoctrinamiento con la igualdad que ya todos sabemos lo que intentan hacer. Dejen a nuestras niñas ser niñas y que disfruten cada etapa de su desarrollo, sin confusión ni ideas absurdas de que es normal y está bien lo que la comunidad LGBTQ hacen. No hay ningún problema si ellos ya con la mayoría de edad y valiéndose por sí mismos quieran experimentar, pero ahí ya es su decisión. No fue porque le fue impuesta esa doctrina. Si ustedes como docentes lo ven bien, a lo mejor no tengan hijos, porque no creo que a ustedes les gustará que algún grupo que se dedica a cometer diversos delitos les diga a sus hijos que lo que ellos hacen está bien, que es normal robar, drogarse o hasta asesinar, y convierten a sus hijos en delincuentes, algo que no se esperaba. Bueno, esta ya es toda una argumentación, poquito confusa, con un solo párrafo, sin comas, pero vamos a tratar de descifrar de ello. Dice, evitar que estos temas de ideología de género. Bueno, el término ideología de género lo utilizan los grupos antiderechos para abarcar absolutamente todos los conceptos. Hoy, por ejemplo, lo que nosotros estamos hablando es erradicar el discurso de odio de los salones de clase. De eso estábamos hablando. Nadie dijo que íbamos a hablar de LGBT ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pero ellos agrupan, todo es ideología de género. Luego dice que estos temas de ideología de género lleguen a las escuelas. Bueno, por cierto, la nueva escuela mexicana, y de eso ya tenemos, perdón, de eso ya tenemos varios videos que se los recomiendo muchísimo, de la doctora Jonás Larios. Hablan sobre la nueva escuela mexicana, de la importancia que se le está dando al tema de la inclusión.
Adicionalmente, quiero recordarles que el artículo 3 de la Constitución mexicana habla de la obligatoriedad de impartir educación sexual dentro de los espacios educativos. Entonces, que lleguen a las escuelas la ideología de género. Bueno, si quieren hablar de la ideología de género, estamos hablando de personas LGBT, pues no es que lleguen a las escuelas o no lleguen. Las personas LGBT estamos en todas partes, incluyendo en la docencia. Entonces, pues ahí estaremos y no vamos a desaparecer. Luego, causar un caos. Causar un caos. ¿Por qué se causaría un caos hablar de las poblaciones LGBT? Y trastornos. Otra vez están utilizando la palabra trastorno como enfermedad, cuando ya vimos que esto no es una enfermedad. Y daños severos. Daños severos los sufrimos las poblaciones LGBT cuando no se nos reconoce. Esos son los daños severos. Y ya no quise ponerles sobre la intención de suicidio de las poblaciones LGBT, pero son mucho más altas que la población en general. Precisamente por este mismo rechazo que se tiene en las familias y en las escuelas. Dice, luego tendría que ser aquí un punto, ¿no? Pero bueno, no disfracen ese adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento es una palabra religiosa, según entiendo. Entonces se habla, por ejemplo, de la doctrina católica. La doctrina católica es una forma de enseñarle a una criatura, pues, toda la teología católica de acuerdo a su edad. Yo me acuerdo, yo estaba en catecismo desde muy pequeñita y cuando iba yo, pues me hacían que dibujara a la Virgen María y que dibujara yo a los apóstoles y la última cena y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, adoctrinamiento con la igualdad. O sea, entonces no debemos de hablar de la igualdad entre todos. Si se dan cuenta aquí, lo que estamos hablando es que no somos iguales. Por lo tanto, las poblaciones LGBT son inferiores. Si me opongo a hablar de igualdad, quiere decir que los otros no son iguales a mí. Ellos no son iguales. Por eso no hables de igualdad. Son inferiores. Que ya todos sabemos lo que intentan, ya todos sabemos lo que intentan. ¿Qué intentamos? Buscar la igualdad, buscar el respeto, buscar la inclusión. Punto sería aquí. Dejen a nuestros niños ser niñas, dejen a nuestras niñas ser niñas. Los niños son niños y las niñas son niñas. Y las personas, su orientación sexual, ya lo vimos, está claramente manifestada desde los 0 hasta los 7 años de edad, y las personas trans igualmente. Y que disfruten cada etapa de su desarrollo. Claro, queremos que disfruten cada etapa de su desarrollo y que sean aceptados por sus familias. Y como en el caso de los niños estos de Oaxaca y este niño que se tuvo que cortar el pelo, que disfruten de su desarrollo, sin confusión. ¿Cuál confusión? ¿Cuál confusión? El niño, o sea, mejor analicemos los valores que están impuestos por la sociedad. Dentro del movimiento feminista le hablamos de la policía del género. ¿Quién dijo y por qué que un niño tiene que ir con el pelo corto a la escuela? Pues es una imposición cultural violatoria a los derechos humanos. Eso ya afortunadamente la Secretaría de Educación este año, después de la pandemia, durante la pandemia sucedió un fenómeno muy interesante, que fue que los niños y niñas se vestían como querían, se pintaban el pelo como querían, si querían se tatuaban y no pasaba nada. Cuando regresan a las escuelas, entonces ahí es cuando dicen,
no pueden venir pelo largo, no pueden venir con el pelo, pero ¿por qué no? Y empiezan los chicos y las familias y todo el mundo diciendo, oye, si durante 2 años pudimos hacerlo y aprovechamos perfectamente bien la escuela, ¿por qué ya no podemos hacerlo? Entonces eso viene a ser como una cuestionamiento, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el largo del pelo con el aprendizaje? Pues absolutamente nada. Si nosotros queremos normar, por eso se llaman escuelas normales, tendríamos que analizar qué es lo que queremos normalizar. Si queremos normalizar el largo del pelo, me parece que no sea un valor muy importante socialmente hablando. Queremos normalizar la inclusión, queremos normalizar el aprendizaje, queremos normalizar los métodos científicos, queremos normalizar que todo el mundo sepa leer y escribir. Pero el hecho de que alguien lleve el pelo más corto, más largo, me parece pues que no tendría que ser un valor social, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema si, bueno, entonces, no hay ningún problema si ellos ya con la mayoría de edad, o sea, mayores de 18 años, y valiéndose por sí mismos, o sea, que no dependas económicamente de tus padres, me imagino, quieran experimentar. La orientación sexual y la identidad de género no tiene que ver con experimentación, tiene que ver con el descubrimiento de una persona. Yo me descubro lesbiana, yo me descubro trans, y a partir de ahí voy definiendo y voy tomando mis decisiones. Pero ya es su decisión. No fue porque le fue impuesta esa doctrina. A ver, la orientación sexual y la identidad de género nadie te la puede imponer. Las únicas personas que pueden reconocerse a sí mismas es la persona misma. Es como si yo le digo a una persona heterosexual, le digo, no, de ahora en adelante tú vas a ser bisexual, porque te voy a venir a imponer que seas bisexual. La persona dice, pues lo siento mucho, pero yo soy heterosexual. O sea, la orientación y la identidad de género no se puede imponer, es un descubrimiento de uno mismo. Dice, no fue porque le fue impuesta esa doctrina. Si ustedes como docentes lo ven bien, ustedes como docentes lo ven bien, ¿qué es lo que ven bien? La inclusión, ¿qué es lo que ven bien? O sea, entonces, si ven bien a un homosexual, a una lesbiana, a una persona bisexual, a un trans, o sea, tendrían que verlo mal, de acuerdo a esta argumentación. Dice, si lo ven bien, a lo mejor no tengan hijos, no tengan hijos, porque no creo que a ustedes les gustará, y aquí viene lo que ya no supo ni cómo argumentar, y dice que se dedica a cometer diversos delitos. O sea, asocia las poblaciones LGBT o la orientación sexual o la identidad de género con delitos. Y ese es un argumento total y completamente falaz, puesto que la orientación sexual y la identidad de género no es ningún delito y no es ninguna enfermedad. Les diga a sus hijos que lo que ellos hacen está bien, que es normal. Robar es un delito y absolutamente todas las sociedades lo identifican. Robar es un delito, está en el Código Penal, es una conducta sancionable. Drogarse es una conducta que en términos de salud puede hacerle daño a las personas, o hasta asesinar. O sea, asesinar es un delito en todas las culturas y conviertan a sus hijos en delincuentes, algo que no se esperaban. ¿Cómo es que brinca de las poblaciones LGBT a los delitos? Pues no, esa es su mente, eso es lo que él tiene en su cabeza. Las personas LGBT son delincuentes, pero ya vimos, ¿y qué pasaría si yo le pregunto a este señor, oye, ¿y qué te parece Sor Juana Inés de la Cruz? ¿También te parece que era una mujer que asesinaba, que cometía robos, etcétera, también? Porque eso es lo que tú estás diciendo con toda tu argumentación, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar.
Y me gustaría, Clau, si pudiéramos escuchar algunas preguntas, comentarios o lo que sea. Voy a dejar de compartir para podernos visualizar. Claro que sí, María Aurora. Fíjate que se animan poco a comentar, a compartir, pero te contaré que, por ejemplo, dice Sandy Gabriel, la familia debe iniciar a eliminar esos discursos de odio, sin duda. Pero quienes estamos más conscientes somos los docentes y deberíamos, pues justo orientar también orientar a las familias para que transformen esos discursos. A mí me llamaba mucho la atención porque esta encuesta que presentaste es la primera encuesta donde preguntan específicamente esta afiliación o esta reconocimiento de pertenecer a los grupos LGTB y nos da una buena idea de más o menos cómo andamos, pero también es cierto que mucha gente no se atreve a decir la verdad por temor. E incluso pensaría que muchas de las personas de mayores de 50, pues siempre han tenido una doble vida, una doble moral y no se asumen como pertenecientes en lo público, pero tienen esa vida en lo privado. Y me parece también que justo esas cosas son las que nos van haciendo daño, porque nadie le pudo cambiar la orientación sexual a ese señor que se casó y tuvo hijos, a esa señora que hizo una familia y que se descubren o se miran y se atreven o se descubren, se miran y nunca se atreven, pero tienen doble vida. Entonces, eso combinado con lo que presentas que escribieron en el chat de nuestra promoción, pues supongo que tiene que ver con esa forma de asumir la vida, pensar que solo existe el binarismo hombre-mujer, la heteronormatividad como algo exclusivamente natural y todo lo demás es antinatural, todo lo demás es por influencia o es por mal vínculo, cuando nada de eso es real, ¿no? Somos quienes somos. Exacto, exacto. Así es. ¿Qué comentarías respecto a las encuestas? Nos dan una buena perspectiva, pero ¿crees que los números pueden ser mayores? Pues a mí me impresionó muchísimo la pirámide esta, que hay otro que ya no encontré hoy, en donde claramente es impresionante cómo el 15% de las poblaciones jóvenes se identifican como LGBT y solamente el 1% de los mayores de 60 años. Y yo te puedo decir que las mujeres de mi edad, mis amigas, pues todas están en el closet, todas. O sea, es contadita las mujeres de 60 años en Monterrey que están fuera del closet. Y ellas viven, y son procesos de adaptación, no digo que están bien o está mal, pero pues socialmente hablando, ellas son mujeres heterosexuales. Sí, sí, justo eso. Y que cuesta mucho trabajo atreverse porque nuestra sociedad sigue juzgando, discriminando, maltratando, ¿no? Así es. Mira, por acá hay un comentario que me gustaría leerte. Aletze Bastián Estrada de la Rosa. En el salón de clases de secundaria, algunos han jugado a quedarse callados porque
el primero o primera que hable de ser gay, ¿cómo podría el profesor atender este tipo de juegos? Pareciera que es así como el primero que se quede callado es gay. Entonces todos siguen hablando, ese es el juego. No callarse para seguir molestando al profesor y el que se calle es gay. Es un Entonces juego de ellos, de ellos. Ajá, ajá. Yo Está creo, jugando. yo creo que si los docentes les hablan con naturalidad y crean un ambiente seguro, me parece que va a ser muchísimo más fácil de los chicos y chicas salir del closet. Hace poquito que dimos un curso en secundaria, poníamos así un buzón anónimo y un chico dice, yo soy un gay, pero no quiero salir del closet. Pero nos lo dijo a nosotras porque estamos en un espacio. Ahora también, a esa edad tampoco hay mucha claridad en qué significa salir del closet. Entonces también es todo un proceso. No es de que, ay, hoy amanecí gay y entonces ya puedo salir del closet. Pero los docentes, yo creo que tenemos la responsabilidad de crear ambientes seguros y decir, sí, Sor Juana de Inés de la Cruz era lesbiana. ¿Va? Y a los hombres le pueden gustar las mujeres y a él también le pueden gustar los hombres y a las mujeres también les pueden gustar las mujeres, etcétera, ¿no? Sí, me parece que tener referentes positivos puede ser muy bueno para chicos y chicas que puedan mirarse. Vicky Barbosa dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para trabajar el tema de las infancias trans en las escuelas primarias con alumnado y docente? Pues explicar que hay infancias trans, creo que estos datos de la encuesta también nos ayudan muchísimo, menos 60% se reconocieron antes de los 7 años. Tenemos, y eso no se los puse, pero en Jalisco 12 niños y niñas ya fueron a hacer su rectificación hace como un año, año y medio. O sea, ahí está plasmado. Existen ejemplos en toda la República Mexicana de niñez trans. Entonces, si no queremos, no existen, no existen, no existen, ve y conócelos para que veas que sí existen. Y ahorita nos dice, y también acérquense a la red de infancias trans. Hay una red de infancias trans y ellas les pueden ir a sus escuelas a darle pláticas, conferencias y asesorarlos también. Sí, y en el grupo de familias de infancias trans tienen muchos materiales que ayudan a explicar y que también ayudan a hacer protocolos en las escuelas de cómo ser tratados, tratadas cuando empiezas a manifestar tu identidad de género y quieres hacer la expresión de género acorde a tu identidad. Entonces creo que ahí también puedes encontrar materiales muy interesantes, muy buenos. Lo primero pues es informarse, generar cursos y talleres con docentes y después con familias para que de manera concordante o coherente, pues tengamos como la misma actitud. Sin duda habrá resistencias, pero esas resistencias siempre son las menos. Las resistencias serán 2 o 3 que armen mucho alboroto, pero la mayoría de la gente ya está pensando en formas, mirando, nada más. O sea, basta con pensar cuánta gente a tu alrededor pertenece a, a estos grupos LGTB. Y si tú lo piensas, pues todos tenemos una prima, un hermano, un tío, un abuelo, ¿no? Y deberíamos de ser más conscientes de no estar culpabilizando a la cuestión social. Es algo que se da. Sí. Quería comentar nada más un ejercicio que hemos propuesto
y ahorita leemos lo del chat. Un ejercicio que hemos propuesto es cuando se toma lista en los primeros días de clase, preguntarle al alumnado cómo quieren ser llamados. Por ejemplo, puede llamarse Juan y dice, no, yo quiero que me digan Johnny. Bueno, la lista le ponemos Johnny. O otro que, no, el nombre de Eustoquio no me gusta, quiero que me digas Rivera. Entonces le vamos a decir Rivera. Y ahí damos la oportunidad a las personas que se vayan construyendo su identidad. Y uno puede decir, yo me llamo Eugenio, pero quiero que me digan Jenny. Y el maestro, la maestra, el docente, con mucho respeto, dice, ok, Jenny. Y otro quiere que le digan el chícharo. Entonces también con mucho respeto le vamos a llamar chícharo. Y así. Entonces esto nos permite ser muy respetuosos de la construcción identitaria de nuestro estudiantado. Sí, acá te leo. R. García nos dice, creo que el discurso de odio puede estar fundado en el miedo a lo diferente, a lo que es diferente a lo que nos enseñaron, que es contrario a lo normal, porque no sabemos cómo reaccionar a lo diferente, no sabemos cómo manejarlo. Nos da miedo que nos vean como raros, es como una forma de negación, pero agresiva. Claro, sí, definitivo, ahí es miedo porque además no conocemos y no nos informamos, sí, porque es nuestra responsabilidad informarnos de todo, ¿verdad? De lo que es diferente, informarnos sobre el síndrome Down, informarnos sobre la parálisis infantil, informarnos sobre Alzheimer, informarnos sobre muchas otras condiciones humanas que a lo mejor en primera instancia no desconocemos. Sí, pues gracias, no sé si hay, por acá ya no hay comentarios. No sé. Y ¿Qué como dices? somos muy puntuales para empezar, somos más puntuales para terminar. Sí, bueno, pues nada más hay saludos y gente que pasa lista por acá por el chat. Pero muchas gracias. Pues intentemos ir erradicando esto de las escuelas con información científica, con aceptación, con referentes positivos, referentes positivas. Tenemos muchísimas en la historia, en las artes, en la ciencia. Así que bueno, pues gracias. Voy a hacer los anuncios parroquiales para continuar con nuestro... Saben, somos Educaréis, somos un programa de educación integral en sexualidad que está diseñado para compartir con profesores, profesoras desde educación inicial hasta educación media superior. Nuestra pretensión fundamental es construir un grupo, una colectiva de aprendizaje en torno a estos temas y nos pueden encontrar en Telegram, donde todos los días compartimos información, planes de clase, actividades de clase que pueden usar en sus aulas y hacemos como una transversalización del currículum con estos temas. También estamos en Facebook, en Instagram, YouTube, en WhatsApp tenemos 4 grupos especiales para cada nivel educativo. Tenemos nuestro correo, tenemos TikTok y nuestra página web. Y les invitamos para que la próxima semana tengan oportunidad de vernos en la presentación del libro con M de menstruación el próximo miércoles 24 de mayo a las 7, quien presentará su
libro es la autora y tal vez tenga algunas invitadas, la maestra Celia Teresa Gómez Ramos. Y bueno, pues esperamos que estén por acá. Gracias.